Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Hoy tenemos un programa especial y en el cual el compañero, colega, amigo de la radio Juan Carlos Gómez va a hacer un análisis respecto a lo que sucede con el Irán actual, ¿ya? A partir, digamos, de 1979. Eh, Compañero, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está con esos fríos por allá por Santiago? Buenas noches, compañero José. Hoy día no tanto frío, pero igualmente a esta hora ya la temperatura comienza a caer en Santiago. La noche ya se vino, pero bien, bien, bien. Contento de volver a estar de nuevo en la radio Cordón Marga Marga, una voz desde los territorios. Me gusta ese, ese dato. Así que vamos a avanzar hoy día como dice usted, en un programa especial sobre la situación del Medio Oriente y especialmente Irán. En todo caso, yo hice una pequeña introducción, no muy larga, obviamente, porque aquí el encargado de darnos la charla es usted, pues, compañero. Usted Dice, bien. la historia contemporánea de Irán está marcada por la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y estableció la República Islámica actual. Bajo el liderazgo del ayatolá Ruhollah Khomeini, la revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979, se refiere al proceso de movilización en Irán que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlavi y la deposición del Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979, quien tenía el apoyo del Reino Unido y Estados Unidos. La revolución liderada por el ayatolá Khomeini, hasta entonces en el exilio, supuso la instauración de la República Islámica vigente hoy en el país, gracias al apoyo de organizaciones islamistas, además de los movimientos estudiantiles. Las manifestaciones en contra del Shah comenzaron en 1977 y se intensificaron en enero de 1978 con la unión de grupos seculares y religiosos en una campaña de resistencia civil. Entre agosto y diciembre del mismo año, las huelgas y protestas paralizaron el país. En consecuencia, el monarca dejó Irán, partiendo al exilio el 16 de enero de 1979 y dejando el poder en manos de un consejo de regencia y un primer ministro opositor. Fue el último monarca persa. El líder opositor, el ayatolá Khomeini, fue autorizado para regresar del exilio por el gobierno provisional y a su llegada a Teherán fue ovacionado por la multitud que lo esperaba. El gobierno real colapsó el 11 de febrero, cuando fue derrotado en la lucha armada callejera por grupos guerrilleros y tropas rebeldes que alzaron al poder oficialmente a Khomeini. Posteriormente, los iraníes votaron en un referéndum convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y aprobaron una constitución republicana y teocrática, donde Khomeini se convirtió en guía de la revolución en diciembre del mismo año. La revolución, en resumen, significó el reemplazo de una monarquía autoritaria favorable a Occidente por una teocracia islamista y antioccidental basada en la tutela de los juristas islámicos. Esa sería la introducción, compañera. Y seguimos con revoluciones, ¿eh? Seguimos con revoluciones. Efectivamente, seguimos con revoluciones y vamos a hablar de esta revolución de 1979 en Irán, que va a marcar la historia contemporánea del siglo XX, del último tercio del siglo XX a nivel global, a nivel internacional, porque va a ser una revolución que va a tomar algunas de las características de las que ya nosotros hemos señalado en algún momento en el curso que estamos realizando sobre revoluciones en la historia de América Latina y el Caribe. Es interesante
que la revolución de 1979 en Irán constituye la primera revolución que se realiza y que se lleva a cabo en el mundo islámico, en la civilización islámica, en las sociedades islámicas que se habían constituido hacia el 600 después de Cristo. Se había surgido el Islam con la prédica y con la presencia del profeta Mahoma, en la cual, cierto, se desarrolla a partir de ese momento una nueva religión en el mundo conocido, que se suma a la religión judeo-cristiana que habían surgido, emergido, constituido en ese espacio geopolítico y geocultural, religioso tan importante que es el Medio Oriente, y especialmente en las costas del norte de África, como también de la entrada de Asia, y en ese mundo donde había comenzado, según los historiadores, la historia propiamente tal, cuando los sumerios inventan la escritura y comienza a registrarse la historia en documentos, y por lo tanto es posible rastrearla. La historia escrita, según los historiadores, la posibilidad de hacer historia propiamente tal, con documentos, parte con la invención de la escritura por los sumerios. Eso hace ya una buena cantidad de tiempo, 4.000, 5.000 años atrás. En ese mundo, en el mundo persa, que siempre ha sido la expresión del mundo oriental, del orientalismo, que ha marcado las relaciones con el occidente. Ha sido siempre una suerte de confrontación entre las civilizaciones que han emergido y constituido en el mundo oriental con las civilizaciones que se han constituido y emergido en el mundo occidental. Y parece ser que el Medio Oriente, justo allí, en ese punto, estaría la división entre lo occidental y lo oriental. Persia. Justamente va a ser Persia, va a ser todo ese reinado de la monarquía y de las dinastías del mundo persa va a estar presente en esta revolución de 1979. Pero quiero señalar también, para que tengamos la comprensión, desde que el mundo musulmán ha estado presente en la historia de Occidente desde el 600 hasta el día de hoy. Y ha estado presente en diversas situaciones, en diversas... voy a sostener algo para que ustedes tengan la impresión de lo que voy a decir. El resultado de la llegada de los conquistadores europeos de Cristóbal Colón en 1492 a Abdala, al territorio americano, fue consecuencia justamente de la expansión de los turcos otomanos, que eran musulmanes transformados, sobre el norte de África, y la suspensión del comercio entre Occidente y el Oriente, que había sido la ruta que había marcado en su momento Marco Polo cuando el renacimiento comercial, económico de Europa comienza, ¿cierto?, con este gran tráfico que se daba entre el occidente y el oriente, y que se ve interrumpido por la presencia de los turcos otomanos. Y ahí tienen que
buscar una nueva ruta, y esa nueva ruta, ¿cierto?, es la llegada, la conquista, nada menos que para el mundo occidental de el continente americano. Eso es una consecuencia. Anteriormente, ¿cierto?, también los árabes musulmanes habían ocupado hasta los Pirineos, habían llegado en su expansión hacia el occidente y hacia Europa. Carlos Martel, Carlos Magno también los debe enfrentar en una famosa batalla de Poitiers, donde son derrotados y se repliegan, pero no pierden el control del mar Mediterráneo, que donde estaba, ¿cierto?, la presencia mora, la presencia musulmana, la presencia árabe, la presencia del Islam. Y finalmente también tengan ustedes presente todo lo que fue las cruzadas durante el medioevo, ¿cierto? Hay casi ya poniendo fin al momento de lo que se conoce como la Edad Media, ¿cierto? Comienzan las cruzadas, que es la intención de recuperar las tierras santas, donde se había gestado el cristianismo, donde se había Jerusalén, donde había vivido y había sido sacrificado, ¿cierto? Jesús. De manera entonces que, y eso era una confrontación entre los musulmanes y los cristianos, etcétera. Entonces, quiero señalar que eso era a la larga de estos casi 16 o 17 siglos, es que los musulmanes y los occidentales cristianos y otras religiones se han confrontado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tanto el Islam como el catolicismo o el cristianismo, ya sea el catolicismo en sus distintas formas, como también el Islam en sus diferentes interpretaciones o en sus distintas manifestaciones, siempre han sido dos formas de ver el mundo en perspectivas rivales, antagónicas, que se disputan a los creyentes, buscan evangelizar al otro, ya sea para y convertirlo en su religión. La religión siempre ha sido fuente de conflicto, fuente de guerras, etcétera, internas como externas. Digo externas cuando me refiero a la confrontación de el Islam con el cristianismo, por ejemplo, en el caso de las cruzadas, etcétera. Los árabes siempre han tenido una presencia muy significativa sobre la conformación de la cultura y la civilización occidental. No es indiferente que nosotros los occidentales tengamos numerosas influencias árabes, y especialmente los hispánicos, que durante 7 siglos, los musulmanes, los moros, los árabes, como distintas formas y denominaciones que se les daba, tuvieron el control de la península ibérica, y que solamente fueron expulsados hacia 1400 y tanto por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que lograron, ¿cierto?, expulsar a los moros de España y de Portugal. Y también pasaron y mandaron a cambiar también a los judíos. En ese sentido. Por lo tanto, la conflictividad que se ha desarrollado al interior del mundo occidental entre el Oriente y el Occidente tiene elementos muy explicativos de la configuración del mundo actual, del mundo que se comienza a constituir fundamentalmente a partir del siglo XIX, siglo XX, cuando las grandes, que no eran grandes potencias, sino que ahora son grandes potencias, pero en ese momento eran grandes reinos, y comenzaban su proceso de expansión colonial
de carácter capitalista en el siglo XX, cuando Europa, ¿cierto?, como también Estados Unidos, comienzan a expandirse por distintos territorios de África y de Asia, para buscar los recursos naturales que les pudieran, ¿cierto?, sostener y mantener el ritmo económico que imponía el capitalismo que se desarrollaba tanto en Europa como en Estados Unidos. Por eso esas zonas van a ser vistas, la zona del Medio Oriente, el norte de África, como todo el continente africano y todo el Oriente, ¿cierto? Van a ser vistas como zona geográfica estratégica para el desarrollo del capitalismo. Ya no necesariamente como había sido la instalación de los europeos en América y cómo América había contribuido, ¿cierto? O la extracción de riqueza de América había contribuido a aquello que Carlos Marx denominó, ¿cierto?, el proceso de acumulación originaria en el siglo XVI, XVII, que permitió ese salto gigantesco para la economía europea, para transformarse en una economía capitalista. Hay un dato fundamental y central, a partir de lo que es una de las fases de la revolución industrial, una segunda revolución industrial que ocurre hacia 1870 o 1860, entre 1860 y 1870, cuando los alemanes, y especialmente la Mercedes-Benz, ¿cierto?, desarrollan el motor a combustión y ya dejan de usar para la energía, ya deja de ser el carbón y pasa a ser el petróleo, la gasolina, el diésel, es decir, un elemento total, una nueva, ¿cierto?, fuente energética que indudablemente va a revolucionar el proceso capitalista para consolidarlo en otra perspectiva, en otra área que sería justamente la producción en base a la energía del petróleo. Se pasa de la energía del carbón, ¿cierto?, a la energía del petróleo. ¿Y dónde estaba el petróleo? Pregunta fundamental. ¿Dónde estaban los grandes yacimientos, los grandes pozos petroleros? Justamente en el Medio Oriente, más que en el Medio Oriente, en el Oriente, en lo que es, ¿cierto?, todo el territorio mesopotámico, ¿cierto?, todo el mundo árabe. El mundo árabe estaba sentado, si ustedes quieren, instalado sobre grandes reservas de petróleo. Obviamente, la civilización árabe, la civilización musulmana, no había desarrollado de ninguna manera un capitalismo semejante o un tipo de economía o un tipo de desarrollo semejante al que habían implementado los occidentales. Para ellos, ¿cierto?, habían otras formas de explotación, de comercio, había otras más bien artesanales, agricultura, pero no necesariamente eran países industrializados o eran países en vía de industrialización o países que habían asumido esa forma de capital. Era otro tipo de economía. Pero el hecho de que estuvieran, ¿cierto?, su base socioterritorial estuviera, ¿cierto?, con esta gran cantidad de petróleo, hizo que se iniciaran, ¿cierto?, una serie de conexiones, una serie de interrelaciones con el mundo occidental
y la llegada de empresas transnacionales europeas, inglesas, estadounidenses, ¿cierto?, a explotar ese recurso tan fundamental para el desarrollo capitalista. Por lo tanto, se hicieron una serie de acuerdos, tratados, alianzas entre los distintos grupos árabes, entre los distintos países árabes, que los países árabes constituían ciertos grupos que es difícil de identificar como país-estado, de la misma forma como los países que se desarrollaban en el mundo occidental. Van a ir configurando de una u otra manera formas de Estado, pero más bien eran reinos que estaban en base del dominio de dinastías reales que dominaban, ¿cierto?, y ejercían un dominio de carácter territorial sobre determinados grupos tribales que vivían en el mundo musulmán o en los territorios como Irán, por ejemplo. Y después van a irse constituyendo de una u otra manera en lo que son ciertos estados. Y dentro de esa situación, Irán va a ocupar un lugar importante porque tenía y tiene grandes reservas de petróleo. Y por lo tanto era un espacio territorial ambicionado por distintos países de Europa, especialmente Inglaterra, y a esto se le agrega Estados Unidos. El elemento central que tenemos que entender es que esta influencia de los capitales transnacionales para la explotación del crudo va a provocar procesos de modernización al interior de estas sociedades islámicas que no tenían esos elementos propiamente tal. Y van a comenzar entonces a incorporarse lentamente hacia una occidentalización de las sociedades islámicas. No solamente la iraní, sino también de otros lugares. Pero en el caso de Irán, para dar un salto así rápido, para no demorar tanto en este proceso de antecedentes, hay la dinastía de los Reza Pahlavi, que era una dinastía antigua, que dominaba Irán desde comienzos del siglo XX, va a iniciar hacia los años 60, finales de los 50-60, una revolución que va a ser conocida como la Revolución Blanca. ¿Y en qué consistía esta Revolución Blanca que propiciaba Reza Pahlavi? Reza Pahlavi había sido un monarca, un emperador, que se había educado en Occidente. Y se había educado como muchos otros jóvenes de la clase dominante árabe, de la clase que los que detentaban el poder y la propiedad, tanto de la tierra como también de los pozos petroleros, ¿cierto? Se habían educado en Occidente y por lo tanto se había producido un proceso de occidentalización producto de un conjunto de jóvenes que habían salido de Irán a educarse, ya sea a Europa, a Inglaterra, a Francia o incluso a Estados Unidos. Entonces había un grupo de personas que conformaban una suerte de élite islámica de carácter occidental. Y uno de estas personas que tenía esa mirada era justamente Reza Pahlavi y la emperatriz,
que también había tenido formación en el mundo occidental y también procuraba de que las formas y los estilos y como también las modas de Occidente, de Europa y de Estados Unidos ingresaran a la sociedad islámica. Por otro lado, el proceso de occidentalización y fundamentalmente de la explotación del petróleo, como digo, había ido generando una clase trabajadora, una clase obrera vinculada a la explotación del petróleo, a la cual también se había ido adquiriendo los elementos ideológicos, políticos e ideológicos del mundo occidental y también habían recibido fuertemente la influencia de su vecino principal, que era nada menos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos hablando todavía cuando la URSS estaba en pie y tenía fronteras con Irán. Y había una relación directa con los grupos, ¿cierto?, de trabajadores que a su vez lograban hacer ruptura con la religión, abandonaban muchas veces el Islam y se transformaban en dirigentes o simpatizantes o militantes del partido, incluso el Partido Comunista iraní. De manera que había, ¿cierto?, en el mundo iraní hacia los 50, 60, un gran momento de conformación de diversas tendencias y un proceso muy sistemático, muy fuerte de laicización y de ruptura, de desvinculación entre la política y la religión. Y eso es interesante porque cabe señalar que el Islam, esto es un elemento fundamental para entender esto. El Islam como religión no ha experimentado una reforma semejante a la que vivió la religión católica en el siglo XV, siglo XVI en Europa. No hay un reformador al interior del Islam semejante a Lutero, que rompe y quiebra ciertos elementos fundamentales del catolicismo y genera el surgimiento de religiones protestantes, lo cual le da una diversidad a la religión cristiana, católica, ¿cierto?, en Europa. Pero el Islam no tiene esa situación, no ha vivido una reforma ni tampoco, por ende, una contrarreforma. El Islam se practica de la forma como se estableció a la muerte de el profeta Mahoma en el 636 aproximadamente, cuando muere Mahoma, el profeta, y se produce ahí una escisión. No se produce una reforma, sino que se produce una escisión de interpretación de lo que debía ser la continuidad del Islam o quién debía dirigir el Islam. Y a partir de eso se forman, como ustedes han escuchado, estas dos alas, por decirlo, o dos vertientes del Islam, que es los chiitas por un lado y los sunitas por otro lado. En términos bien precisos y concretos, doctrinariamente, entre los chiitas y los sunitas no hay diferencias sustantivas, sino más bien son diferencias de prácticas, de formas, pero no necesariamente contradicciones entre que sean fundamentales, que sean sustantivas y que provoquen, ¿cierto?, entre ellos una disputa.
la han habido y la siguen habiendo. La primera ruptura que se produce tiene que ver con la sucesión. ¿Quién tenía que ser el sucesor del profeta, de Mahoma? ¿Quién tenía que ser? Tenía que ser para los chiitas, tenía que ser el primo hermano el primo, ¿sí? El primo y cuñado de Mahoma, y que él debía ser el sucesor. Y mientras que los sunitas planteaban de que eran los jefes de distintas, digamos, de distintas, no religiones, sino que de distintas tribus o califas o sacerdotes, mejor dicho, los que tenían que nombrar al sucesor de Mahoma. Y luego hay una de las formas como se reza, de las formas como se siente el Corán. Unos dicen que hay que remitirse solo y exclusivamente al Corán, los chiitas. Y los sunitas dicen, mire, no solamente el Corán, sino también están las formas, los dichos y los otros escritos que hizo Mahoma, otros textos. Entonces, son diferencias que tienen que ver con ese tipo de cosas, pero que si uno revisa la historia ha habido pocas confrontaciones entre los sunitas y los chiitas, producto de esta forma de mirar. Se han ido a lo largo de estos 17 siglos, claro que han ido apareciendo otras formas que se han ido incorporando y que van a ir provocando situaciones de confrontación. Por ejemplo, los sunitas no son fundamentalmente en lo político, mantienen una separación entre lo religioso y lo político, mientras que como vamos a ver, los chiitas y especialmente Irán, que es la gran comunidad chiita, son, ¿cierto?, mucho más vinculados política y religión. Dicho esto, e independientemente de esa situación, Irán vivía, ¿cierto?, este proceso de modernización y laicización e incorporación de valores propiamente occidentales en Irán, producto de esta revolución blanca que impulsaba fundamentalmente Reza Pahlavi y su dinastía. Esto fue desarrollando los elementos propios de la modernización. Y dentro de esos elementos propios de la modernización, como lo hemos dicho para el caso latinoamericano, está también el tema de la democracia y las libertades civiles, las libertades políticas, las libertades de expresión, de creencia, etc. Es decir, con la laicización y la modernización se introducen un conjunto de elementos que comienzan a quebrar, a hacer ruptura, a desmoronar, ¿cierto?, la forma y las costumbres que se tenían y si apegadas o vinculadas directamente con el ejercicio de la religión. Pero fundamentalmente era un problema de que el Shah de Persia, a pesar de tener esta concepción de occidentalizar la sociedad islámica, era tremendamente autoritario. Bueno, era un monarca, no era una república, no era una democracia constitucional, de manera entonces que era complejo, ¿cierto? Y contradictorio entre la situación que buscaba de que por ejemplo, las universidades se abrieran a los saberes distintos, pero no quería que nadie se manifestara libremente. Habían persecuciones, habían querellas, habían molestias, y se habían ido conformando, como bien digo, ¿cierto?, estos partidos modernos, como el Partido Liberal, que estaba vinculado a los bazares, es decir, a los comerciantes,
a la pequeña y mediana burguesía comercial, que había tenido también un desarrollo y un crecimiento a partir de toda la pujanza de lo que significaba el petróleo y la riqueza del petróleo. Irán se iba convirtiendo lentamente en una sociedad rica, entre comillas, rica, con recursos producto del petróleo. Pero la gran masa, digamos que eso afectaba aproximadamente a un 20% o menos de la población, y el resto de la población vivía en situaciones bastante penosas y bastante desiguales, bajo, cierto, el dominio de los señores, también de los señores de la tierra. Es que incluso se buscó hacer una reforma agraria para que los campesinos pudieran acceder a la tierra en Irán, y también eso fue obstaculizado, etcétera. ¿Por qué? Porque eso afectaba al derecho de propiedad islámico, que sería muy, muy largo meternos en ese punto, pero es muy interesante de que hay un derecho de propiedad islámico que impedía que la gente y los propios iraníes pudieran acceder a la propiedad, porque eso estaba en manos de los clérigos, de los que tenían el control de la religión. Es decir, también había un grupo de sacerdotes que se hacía cargo, ¿cierto?, de muchas cosas, y entre esas, ¿cierto?, el control no solamente de la religión, sino que también de la moral, de las costumbres y de la actividad comercial, como también de la propiedad. Los clérigos, los ayatolás, los clérigos. O sea, es una sociedad donde evidentemente la presencia de los sacerdotes, de los clérigos, era y es tremendamente significativa. Y dentro de eso, los clérigos los criticaban y se oponían de diversas maneras a esta revolución blanca propiciada por el ayatolá, por Reza Pahlaví, porque según ellos esto perjudicaba a los valores propios del Islam. Iba contra el Islam finalmente. Y ellos se oponían. Y eso por ejemplo, uno de estos personajes que se oponía a esa situación era el ayatolá Khomeini, que es desterrado, que es mandado al exilio, primero a Irak y posteriormente de Irak a Francia, por estas constantes críticas a la Revolución Blanca. Pero la Revolución Blanca, como digo, generó un efecto no deseado, por decirlo en términos de concepto politológico, de una consecuencia no deseada, que fue la que llevó a una serie de levantamientos populares, obreros, de clase media, de sectores pequeños burgueses, ¿cierto?, vinculados al comercio, etcétera, contra el Shah. Contra el Shah porque querían democratización, porque querían libertad, porque querían, ¿cierto?, instituir formas democráticas e instituir la república. Pero una república, incluso llegaron a proponer, y fue rechazado, pero tajantemente, por el ayatolá, ¿cierto?, cuando en un momento determinado, dentro del proceso de la revolución, alguien propuso formar la República Democrática Islámica. El concepto de República Democrática nos lleva y al imaginario inmediatamente que eso era parte de lo que influía, ¿cierto?, la Unión Soviética, porque sabemos que la Unión Soviética instaló en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de regímenes que los llamó repúblicas democráticas, como la República Democrática Alemana, etcétera, ¿no? Entonces, es esa situación la que va a provocar una serie de levantamientos a lo largo de la década de los 60 y que va a ir aumentando con velocidad
y al mismo tiempo incorporación de numerosa gente. Además, por ejemplo, muchos historiadores, muchos analistas de este proceso dan cuenta de cómo, ¿cierto?, la influencia de lo que había sido tanto la Revolución Cubana de 1959, como también el triunfo de Vietnam en 1975, y la oposición tan fuerte que generó, ¿cierto?, la ocupación o la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam, ¿cierto?, la simpatía que despertó Vietnam en todo el mundo, también tuvo al interior de Irán manifestaciones de esa misma naturaleza. Había una conexión con lo que pasaba en el resto del mundo que hacían atractivas, ¿cierto?, las salidas revolucionarias que se habían experimentado en aquel lugar. No estaría nada mal de preguntarse si cuál fue la percepción que tuvieron, ¿cierto?, los iraníes acerca de lo que fue el proceso político chileno de 1970 a 1973, porque es tremendamente significativo la forma como los iraníes recogían esas experiencias que le hablaban de la posibilidad de constituir un régimen político democrático, y al mismo tiempo estaban en la perspectiva de cómo tenían que buscar la nacionalización del petróleo. El Shah también estaba en esa misma línea. También buscaba, ¿cierto?, de que no toda la riqueza petrolera estuviera en manos bajo el control de las compañías transnacionales. Había un sentimiento también nacionalista pequeño burgués, había una concepción nacionalista también de lo popular. Es decir, había algo que se nos asemeja, nos remite a lo que son las experiencias de las revoluciones nacional populares en América Latina, las que estábamos analizando hasta ayer en nuestro curso. Pero había esta idea de que el nacionalismo, que estaba muy en boga en el área también, porque había estado Nasser, mejor dicho, en Egipto, con todo su planteamiento nacionalista. Es decir, habían elementos que permitían, ¿cierto?, hacer que la revolución de carácter nacional, popular, explotara. Y explotó. Eso es así de simple. Estalló la revolución islámica. Estalló la revolución en Irán. Una revolución social, una revolución impulsada por los sectores liberales, por los sectores estudiantiles, apoyada y desarrollada por el Partido Comunista, por los grupos nacionalistas. Es decir, fue una revolución en la cual entraron muchos. Pero el resultado de la revolución fue otro. Y aquí donde se introduce el elemento cultural religioso. Sin duda que durante todo el exilio que vivía Khomeini en París, se había transformado como el símbolo de la resistencia política a la presencia del Shah, a Reza Pahlavi. Por lo tanto, las masas internas comenzaron a manifestarse, comenzaron a exigir la llegada, el retorno, el fin del exilio del Ayatollah Khomeini
a Irán. Khomeini, que era un ayatollah, un jefe máximo de la religión islámica, había desarrollado y había escrito un par de libros en Francia donde dejaba claro cuál era el objetivo político de su lucha contra el Shah. ¿Y cuál era? Para decirlo así en términos cortos, era instalar una república nacional islámica. Y que esa república estuviera bajo el cuidado y bajo la dirección de los ayatolás, de los juristas. El tema es que el ayatolá, para acá los filósofos podrán decir varias cosas, pero ¿de dónde sacan esa idea de que son los ayatolás? En otras palabras, los sabios, los que conocen las escrituras, los textos del Islam, especialmente el Corán. Esa idea la tomas, según algunos estudiosos, la toma de Platón, justamente del libro La República de Platón. Ustedes saben perfectamente, o si no lo saben, bueno, aquí lo vamos a decir. Platón, ¿cierto?, planteaba de que los mejores gobernantes debían ser los filósofos. Dios nos libre, si es que existe Dios, que fueran los filósofos. Y por lo tanto, él plantea, el ayatolá, plantea de quien tiene que hacerse cargo de la dirección de esta república y de este nuevo Estado, de este nuevo régimen político, que de ninguna manera va a ser un régimen democrático, sino que va a ser un régimen teocrático, dirigido por los ayatolás, dirigido por los jefes de la religión musulmana. No se puede decir iglesia, sino que de la comunidad religiosa musulmana. De manera que cuando regresa nuestro amigo al ayatolá, regresa a Teherán, regresa y es recibido por una gran multitud, la mayoría de los grupos que habían dirigido, que habían estado a la cabeza del proceso de destitución y derrocamiento del Shah, también se colocan al lado de Khomeini con la intención de dominarlo, pero quien termina dominándolos a ellos y desplazándolos, sacándolos de la escena y persiguiéndolos posteriormente es justamente el ayatolá. Y el ayatolá, ¿cierto?, con un artefacto moderno, que es la constitución política, más una práctica también moderna, que es el referéndum, que es la votación, ¿cierto?, permite que, ¿cierto?, se realice aquello y termina estableciéndose una constitución política bajo los parámetros, bajo los lineamientos, bajo, ¿cierto?, la construcción de lo que él consideraba que debía ser la República Islámica. Y finalmente, no solo, ¿cierto?, establece aquello, sino que establece un régimen político donde él, el ayatolá, y otros que van a sucederlo cuando él fallezca, ¿cierto?, es el que va a conducir los destinos de esta República Islámica, que tiene un elemento que se constituye desde ese momento
se constituye desde ese instante en lo que podríamos decir en una contrarrevolución. En una contrarrevolución en el sentido de que detiene el proceso de democratización de la sociedad islámica, de la sociedad iraní, e instala, ¿cierto?, un régimen profundamente autoritario, tan autoritario o más autoritario de alguna u otra manera que lo que era la última fase de la monarquía del Shah Reza Pahlavi. O sea, los iraníes fueron por libertad moderna y terminaron con un régimen que cancela la libertad. Hoy día, ¿cierto? Transcurrido ya cerca de 40, 45 años de lo que fue la revolución de 1979, lo que tenemos en Irán es un régimen esencialmente autocrático, teocrático, que desde el punto de vista de lo que son, comillas, los derechos humanos, el régimen plantea serias dudas acerca del respeto del derecho humano. Bueno, entre otras cosas, pensemos solamente que hasta en el año 22, en el 2022, hace 3 años atrás, ¿cierto? El mundo se consternaba frente a la forma como las mujeres eran tratadas y son tratadas en Irán en este instante bajo los preceptos de la religión musulmana. No es de ninguna manera una sociedad libre, de ninguna manera, e incluso muchos de los analistas que uno consulta para poder tener la imagen de Irán hoy día, muchos plantean que es necesario una nueva revolución o que se vuelva a tomar los elementos de la primera fase de la revolución del 79 para buscar democratizar el proceso político iraní. Porque no, en realidad todos los países de Oriente Medio que son árabes y los que no son árabes también, como son regímenes profundamente autoritarios. En ese sector no ha ingresado ni se ha incorporado la democracia liberal. Lo que se han incorporado son formas electorales para legitimar regímenes como el que existía en Irak con Saddam Hussein, ¿cierto? Cuando hacía elecciones y él se presentaba y sacaba alrededor de los 90 o 99% de los votos, cosa que a todas luces era una forma muy burda de hacer trampa o fraude electoral. Por lo tanto, en ese sentido, lo que quiero señalar es que la revolución iraní, que partió siendo una revolución social popular, clase mediera, trabajadores, con partidos liberales, con el Partido Comunista, etcétera, termina porque es expropiada, es virlada, es confiscada por los ayatolás y convierten a Irán en una república autoritaria. Claro, habría que decir que eso con el gran apoyo, masivo apoyo de las masas islámicas, no, comillas, no contaminadas, por decirlo de alguna forma, con el virus occidental. No eran las que habían perdido y las que estaban perdiendo y siguen perdiendo hoy día. No quiere significar que están mejor que en aquella, que por todo lo que significó la presencia de lo
occidental, y lo occidental reflejado en una perspectiva. Decíamos que buscaban la nacionalización de los recursos básicos, etcétera, etcétera, que todo eso lo consiguieron y se estableció en la Revolución Islámica, pero también una posición anti-imperialista. Y anti-imperialista fundamentalmente anti-norteamericana, anti-estadounidense. Sin duda que Estados Unidos le presta apoyo al Shah en este proceso de modernización, los diferentes, quien apoya, por ejemplo, la Revolución Blanca, es John Francis Kennedy, que le presta apoyo al Shah para el desarrollo de aquello. También le va a prestar apoyo, obviamente, Lyndon Johnson y posteriormente, no tan fuertemente como era Nixon, ¿cierto? Pero también quien le presta apoyo a esta, a pesar de sus credenciales como forjador, defensor de las democracias y de los derechos humanos, Jimmy Carter. Se produce la caída del Shah durante el régimen de Carter. Y una de las cosas que se explica de que Carter pierde la sucesión o el segundo mandato en Estados Unidos en manos de Ronald Reagan es producto de la toma de la embajada norteamericana en Teherán, que eso provoca una serie de conflictividades, etcétera, pero hay una concepción anti-estadounidense. Y otro elemento que Khomeini, desde el principio, y como también otros ayatolas y otros también nacionalistas iraníes, van a plantearse es contra la presencia del Estado israelita. Entonces había dentro de esta concepción dos elementos fundamentales. Fuera Estados Unidos, fuera los yanquis, ruptura total con ellos y muera destrucción de Israel. O sea, la revolución islámica se hace contra este proceso de modernización, pero al mismo tiempo se plantea ya la posibilidad de que eliminar a Israel, que lo declaran su enemigo central y fundamental. Desde esas décadas hasta el día de hoy. Por lo tanto, la enemistad, las posiciones adversarias que tienen los iraníes con el mundo tiene que ver con esta situación, que es también un elemento que une a la sociedad iraní. Si uno se pregunta por qué de una u otra manera la sociedad cubana no fue afectada ni desintegrada, mejor dicho, fue porque fue afectada, pero no se desintegró con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? Que tenía mucha injerencia sobre la isla después del 62. Porque fundamentalmente en la sociedad cubana se ha construido una fuerte, un fuerte nacionalismo en la cual la patria cubana siempre está puesta en primer lugar frente a su enemigo o su adversario principal, que es Estados Unidos. Los cubanos tienen una relación de amor y odio con Estados Unidos. Y eso está muy claro y se puede consultar en varias publicaciones que se han hecho sobre esa relación, especialmente la de Jesús Arbolella, que es un cubano que ha estudiado esta situación. Y eso ha permitido, ¿cierto?, de una u otra manera, que los cubanos puedan sostener un régimen que los pone, ¿cierto?, en contención o a salvo de esta influencia norteamericana. A pesar de que los cubanos de Miami y los que se van tienen influencia sobre
Cuba, pero igualmente hay una situación que nosotros somos cubanos y no queremos presencia norteamericana de la forma como los norteamericanos cuando llegan se instalan, ¿no? Bueno, en Irán yo diría que la revolución instaló esta idea de decir fuera Estados Unidos, no queremos influencia norteamericana, lo norteamericano, lo estadounidense es negativo, trae la corrupción, trae la corrupción de las ideas y valores del Islam y por lo tanto no lo queremos. Y tampoco queremos a su aliado principal que es los israelitas. Entonces, en ese sentido, Irán, ¿cierto?, puede levantar una protección desde la sociedad misma para contener, ¿cierto?, cualquier intento de tanto de Estados Unidos como de Israel. Ahora, Irán y los ayatolás, yo diría que son bastante belicosos. Es decir, no se la han llevado bien con sus vecinos. Tuvieron una guerra de carácter político-comercial, religioso con Irak, cuando Irak era fundamentalmente aliado de Estados Unidos. ¿Ah? No tuvieron muy buenas relaciones con la Unión Soviética hasta el año 90, cuando esta ya desaparece, porque, bueno, persiguió y puso fuera de la ley al Partido Comunista, que había estado activo dentro de lo que fue el derrocamiento del Shah. Es decir, Irán es bélico, es bastante belicoso. Y por eso, de una u otra manera, las potencias occidentales le tienen una observación fuerte, le tienen un cierto control acerca de lo que hace y por eso temen los países de la OTAN, ¿cierto? Estados Unidos, como también los países de Israel, ¿cierto? Miran con precaución cuando Irán inicia, después de esta instalación, comienza a buscar una forma de tener un poderío nuclear. Comienza a trabajar en la perspectiva de tener arma nuclear, de tener una bomba atómica. Aunque ellos dicen que es para beneficio de base y todo, ¿sabes? Pero entre hacer una central nuclear para hacer energía nuclear para fines pacíficos, de ahí el salto hacia la construcción de una bomba atómica no es nada. Y eso explica esta conflictividad que tenemos hasta el día de hoy. Lo que quiero señalar que de ninguna manera Irán representa una sociedad o un régimen político que esté defendiendo, comillas, las libertades, la democracia o lo que fuera, porque no lo está haciendo, porque está muy lejos de eso. Y tampoco yo estoy diciendo que por esa razón debiera ser bombardeados por los israelitas o por Estados Unidos. No, estoy diciendo simplemente que esa es la realidad y que la suerte de la sociedad iraní deberá venir desde adentro, de su propia gente, de su propia sociedad, que no existe, ¿cierto? Hoy día la posibilidad de que se dé, o tal vez sí, se dé una situación semejante a la que vivió el Shah de Persia, que fue derrocado por un movimiento social. El tema central es que como también desaparecieron las influencias de las izquierdas y de los nacionalismos libertarios, de los nacionalismos que tenían esa perspectiva de emancipación, para no decir libertario, porque se nos confunde con otros,
con la nacionalismos emancipadores que buscan constituir otro tipo de sociedad, ¿cierto? No hay eso. Y más bien está esta tendencia general del mundo hacia las derechas y de las derechas teocráticas, las derechas, ¿cierto?, autoritarias, etcétera. Entonces, hoy día Irán está navegando sobre aguas no tan turbulentas, porque son las aguas de la nueva derecha, de la extrema derecha, que comparten algunos elementos con Irán. En primer lugar, comparten el elemento autoritario. Autoritario. Y si uno mira a Israel, y muchos dirán, ¿Israel es una democracia? No, es un régimen de Netanyahu terriblemente autoritario. Por lo tanto, también esta es una confrontación entre regímenes autoritarios. O, si ustedes quieren, la misma sociedad norteamericana, el régimen político que preside en este momento Donald Trump, también se está convirtiendo en una sociedad, en un régimen profundamente autoritario, un régimen político autoritario. Entonces, esta es una confrontación entre regímenes políticos autoritarios de nuevo tipo, por lo menos el de Estados Unidos, como el de Netanyahu, el sionismo, que ya de mala, pero también el de la República Islámica de Irán, que es tremendamente autoritario. Son luchas autoritarias. Fíjense que comenzó como una lucha democrática y termina hoy día representando, ¿cierto?, a lo autoritario más fuerte dentro del mundo islámico. La revolución, las revoluciones, los revolucionarios tienen estas vicisitudes que pueden avanzar hacia procesos democráticos o terminar en procesos autoritarios. Hemos visto, curiosamente, con este especial sobre la revolución islámica, que yo creo que permite entender por qué Irán es lo que es, ¿cierto?, que reacciona frente a un proceso de modernización que busca socavar, no con la intencionalidad de socavarlo, sino que de laicizar, de hacer laica una sociedad, termina en una sociedad profundamente teocrática, intolerante en ese sentido. Eso es Irán desde la revolución a la actualidad. Agradezco nuevamente su atención y espero que esto que hemos conversado hoy día sirva para entender el conflicto del Medio Oriente y especialmente de este momento de la guerra entre Israel e Irán, como también la intervención de Estados Unidos. Gracias. No le escucho, compañero. Discúlpeme. Bueno, gracias, digamos, te damos a ti por haber estado en este programa y habernos aclarado respecto a lo que es Irán en la actualidad. Yo tengo una pequeña duda. Estuve leyendo por ahí que Irán, Irak viene, digamos, de una raíz árabe, pero sí, no así los iraníes. Entonces no sé si... No, los iraníes son persas. Ya. Son persas. Lo que pasa es que en ese mundo hay una configuración étnica diversa y que muchas veces lo árabe se confunde con lo turco, los turcos se confunden con los árabes, los iraníes se confunden con los árabes, los persas se confunden, etcétera. Hay una suerte de confusión, pero lo que quiero decir en el fondo, que hay un elemento fundamental de lo que es el islamismo. El Islam surge en el mundo árabe y de ahí se desarrolla y se expande
para distintos lugares en la cual se van convirtiendo distintos grupos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, los persas también van a ser, como también en un momento determinado, los persas van a ser, va a ser influenciado por toda la civilización helénica, cuando Alejandro Magno, ¿cierto?, se lanza hacia la conquista de Asia, etcétera. Entonces, es una realidad cultural diversa en ese aspecto. Y eso, lo que tú dices, los iraníes son persas, fundamentalmente. Sí, pues eso había leído yo, o sea, no estaba equivocado entonces el autor. Como No, también, digamos, de que Irán fue parte de un imperio, el imperio persa. el imperio A persa. diferencia, digamos, de otros países vecinos de los lados que fueron conquistados por los persas. Sí, totalmente, sí. ¿Ya? Los persas, bueno, es que los persas, es largo todo el proceso de constitución del imperio persa, porque parte de los sumerios, parte pero de la civilización mesopotámica, que estaba ahí al lado del Tigre del Éufrates, de ahí en adelante. Entonces, ahí por esa tierra han transitado diversos grupos culturales que han ido cimentando y dejando presencia a lo largo de la historia, que tiene sus buenos 3.000 años, 3.500 años. Entonces, en ese sentido, Irán es una expresión de esa época. Por eso, cuando uno piensa que podría producirse una guerra nuclear en ese sector, es como que ahí se termina la historia. Ahí comenzó y ahí se termina. No en Irán mismo, pero sí en ese territorio en la cual está Irán, está Arabia Saudita, y ya están todos los demás países que conformaron en su momento el reino persa, dirigido por Darío, por ejemplo. Darío es un rey persa que tiene fuertes conflictos con Grecia. Los romanos, todos tuvieron que enfrentarse a los persas en algún momento, a todo ese mundo, y también a los árabes, por supuesto. Te doy nuevamente las gracias, porque también, digamos, tus charlas no solamente se quedan en esto, sino que te obligan a investigar, ¿ya? Eso es lo bueno, ¿ya? Porque lo que nos pasaron en el colegio, digamos, de la historia antigua es nada con respecto a lo que realmente es. Y eso me ha permitido a lo menos, digamos, mejorar mi cultura general con respecto a lo que es la historia de esta humanidad. Así que gracias nuevamente, Juan Carlos. No, gracias a ustedes que tienen esta hermosa iniciativa de dar la oportunidad de desarrollar estos temas que a veces son complejos y que no son tratados con la misma profundidad que se requiere a nivel del periodismo informativo que se entregan. El otro día veía justamente que mostraban ahí poquito en Televisión Nacional, pero fue un chispazo de lo que fue la revolución de 1979, pero que dan el tema central es la distorsión, que no hace la diferenciación entre estos dos momentos revolucionarios, el momento social, popular, político, de los trabajadores, que impulsa la democratización en Irak y que vota a Reza Pahlavi, y después la llegada, traído por esos mismos grupos que pensaban que el ayatollah Khomeini traía también esas mismas posiciones que estaban presentes en Irán, y las transforma y las expropia y hace una persecución de todos aquellos que habían participado en esa primera etapa de la revolución. Y por eso yo diría que es una revolución que se transforma en contrarrevolución en ese aspecto. Pero eso no se toca, se hace como lineal, punto. Y yo creo que eso es lo que yo he tratado de introducir hoy día para comprender mejor el conflicto, ¿no? Sí, el gran problema, pues, compañero, que en las clases de historia nos hacen una historia lineal,
Y la historia no es lineal, sino que tiene retroceso y tiene avance. Pues. Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Ya, compañero. Nos vemos el próximo. Nos vemos la próxima semana para los últimos capítulos de la revolución en América Latina. Y ahí empezamos a ver, digamos, qué otros ciclos hacemos. Usted me había planteado uno el otro día, o en uno de los programas, que era la llegada del capitalismo en Latinoamérica. Sí, a eso yo creo que habría que buscar a algún sujeto que sea economista o historiador económico, marxista, por supuesto, que pueda hacer ese curso. Para mí es complejo. Yo no soy economista, pero déjame pensarlo y déjame sugerir. No, compañero, usted nos ayuda y nosotros nos lanzamos. ¿No? Ya, ok. Ya, Gonzalo, nos vemos el próximo martes. Los vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao.